Una ola crece en el mundo avisorando peligrosamente el retorno de gobiernos de extrema derecha, que presagian situaciones de mucha conflictividad en el futuro inmediato, poniendo en peligro la paz mundial. El nacionalismo o chauvinismo trasnochado que en el siglo pasado antecedió a uno de los conflictos bélicos más grandes de la historia, no fue casual. Si bien la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre el año 1939 y 1945, lo cierto es que una década antes ya había comenzado la arremetida del fascismo contra los trabajadores, contra los migrantes, contra los judíos, contra los negros. En Italia, con la llegada de Mussolini en 1922 y de Hitler en 1933, se produjo la materialización de esa alianza perversa que tendría al mundo durante varios años en la encrucijada de ser sometidos por el totalitarismo más abyecto del que se conozca en la historia contemporánea. La estrategia de esa ideología después de 80 o 90 años no ha cambiado mucho. Se persiste en el discurso anticomunista, que en esos tiempos algo de sentido tenía, pues la URSS de la época era una potencia que crecía y ponía en peligro los intereses del capitalismo. Pero hoy la URSS se derrumbó, no existe, y a pesar de ello el discurso se mantiene. La idea es instalar un relato sobre un enemigo interno que no existe, pero se crea en función de justificar diversas arremetidas que al final terminan siendo funcionales a los poderosos y perjudiciales para las grandes mayorías. Los que pierden siempre son los trabajadores y trabajadoras, los pueblos del mundo. La derecha está ganando posiciones. En Suecia ha ganado la derecha. Pero lo más impresionante es la alta votación obtenida por el Partido Populista Antimigración, que obtuvo el 21% del electorado, prometiendo acabar con la violencia en las calles, terminar con las bandas delictuales y de paso erradicar la migración. Discurso que se repite como protocolo de quienes lideran las organizaciones políticas de la ultraderecha: Bolsonaro en Brasil, Donald Trump hace poco en los Estados Unidos, Kass en Chile y lo más relevante, la llegada de la ultraderecha en Italia, mediante Giorgia Meloni, quien no ha ocultado su simpatía por el Duce, como cariñosamente ha llamado Mussolini. Es decir, un cuadro que debiera alertar sobre las causas que hacen posible esta arremetida de la extrema derecha en el mundo. Quizás algo relevante a destacar es la decadencia de los partidos que se hacen llamar de izquierda. Los pueblos, los y las trabajadoras, después de votar por ellos en los últimos 30 años, terminaron convenciéndose que han sido un verdadero fraude. Bajo la mayoría de los gobiernos de corte socialdemócrata, por supuesto que hay excepciones, se ha gobernado siguiendo las recetas de los organismos internacionales. Los planes de ajuste estructural, de austeridad fiscal, que repitan en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el Banco Europeo, han terminado produciendo una concentración obscena de la riqueza, monopolizando la economía, lo cual de paso echa abajo el discurso de las economías libres, toda vez que los mercados no son más que una quimera donde los que controlan todo o casi todo imponen sin contrapeso sus intereses en desmedro de las mayorías. Se suma a ello que el planeta enfrenta una seria crisis climática, agravada justamente por la expansión de industrias contaminantes que no reparan en comprender que esta destrucción impacta y cuyas consecuencias son desconocidas. La crisis económica actual y su agravamiento traducido en inflaciones que deterioran los salarios, empobreciendo a los trabajadores, es el terreno fértil donde encuentra sentido el discurso chauvinista en que se apoya la ultraderecha. Por tanto, el mundo enfrenta desafíos importantes que, al igual que décadas anteriores, siguen plenamente vigentes. ¿Cómo hacer que la riqueza del planeta que producen hombres y mujeres sea realmente distribuida con equidad y justicia, de forma tal superar aceleradamente los niveles de pobreza, de manera que la paz mundial, por la que tantas veces los trabajadores y los pueblos del mundo han demandado, sea una realidad y no se ponga en peligro por las desafortunadas políticas que son el caldo de cultivo para pavimentar la llegada del fascismo al poder, como observamos en otras latitudes? Chile no está ajeno a eso. Hace 3 años se produjo la revuelta que remeció los pilares de la institucionalidad chilena, que muchos creyeron se vendría abajo definitivamente, permitiendo al pueblo reconstruir sobre la base de un nuevo Estado una sociedad más humana, más justa y mucho más desarrollada. Bueno, pasaron 3 años y las cosas parecen estar peor. La represión contra quienes se manifiestan no cesa. Aumenta la militarización en el Gualmapu sin que se vea una solución real.
Crecen y crecen los campamentos como clara señal de que algo anda mal en la distribución de los ingresos. Son señales para tomar en cuenta y prepararse para evitar que en el corto plazo, como irónica respuesta al 18 de octubre de 2019, se termine imponiendo la extrema derecha en nuestro país. Sería una desgracia. Hola, hola a todos nuestros amigos, como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, a través de la señal 102.5 FM del dial y a través de la señal online @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez. En esta oportunidad me acompaña en el panel. No está Miriam Campuzano. Bueno, y también queremos informarle a nuestros auditores que después de 2 años, 8 meses, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Radio Universidad de Chile, aquí en la calle Miguel Claro. ¿Cómo estás, Ana? Bien, incluso pensando esto de, bueno, tu introducción, que es importante, esta semana es una semana de rememorar, digamos, son 3 años desde el estallido, y es imposible no ligar nuestro trabajo acá en la radio, digamos, saludando a toda la gente que trabaja acá, Sí, a Patricio, que no lo Pato, veíamos. que no lo veíamos hace mucho tiempo. Y acordarnos, yo me estaba acordando de que el 18 de octubre salimos de aquí mismo, nos costó llegar y nos costó salir, tuvimos que llegar caminando a nuestras casas. Yo llegué caminando como a las 9 de la noche, o sea, fue... Sí. pero había un ambiente de que algo estaba cambiando para bien. O sea, era una sensación de que ya Chile despertó, esa fue como la consigna que empezó a moverse. Y es... hay que preguntarse qué ha pasado todos estos 3 años, por qué estamos nuevamente en un escenario donde está la amenaza de la derecha aún más recalcitrante, porque estábamos bajo el dominio de Piñera. Estaba Piñera ahí con sus legislaciones, con sus leyes. Ahora está Boric y la derecha está más soberbia, ¿sí? Y ahora está Boric. Y tenemos una derecha que se envalentonó a tal punto después del estallido, que es abrumador. O sea, finalmente hacen discursos así totalmente desfachatados de repente. Ayer vimos a la CONAPYME. Sí, en la Yo no semana. sé, tú hablabas de fascismo, de aumento del fascismo y todo, y me venían las imágenes de Rafael Rafael Coonsille, sí. Coonsille pidiendo a la gente que se levantara y que cantara el himno de los carabineros. Sí. ¿Ya? Entonces, Bueno, ante la presencia de Gabriel Boric, es casi un acto de sedición. del director de Carabineros. Claro, no es estamos viviendo unos días bastante complejos, un periodo bastante complejo que hay que analizar, hay que ver por dónde va, por dónde los trabajadores, las organizaciones sociales, sindicales, siguen avanzando para poder frenar este envalentonamiento, digamos, de la derecha. Y seguir nosotros avanzando en derechos sociales que no han cambiado. Sí, bueno, es bueno recordarle a nuestros auditores, quizás a los más jóvenes, Rafael Coonsille, que hoy día preside la Confederación, la CONAPYME, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, fue un destacado dirigente en la década de la Unidad Popular. Abiertamente un fascista que junto a León Vilarín fueron los que complotaron con el paro de octubre, pero además se encargaron permanentemente de boicotear al gobierno. Claro, el paro de los camioneros fue de León Vilarín. Bueno, Rafael Coonsille era un destacado miembro activista de la ultraderecha de este país. Y ahora justamente en este acto, como recuerdas tú, esta semana, frente al presidente de la República, Gabriel Boric, él se salió del programa e hizo hablar al director general de Carabineros, estando presente la máxima autoridad del país. Este es un acto absolutamente sedicioso. Se pusieron de pie para señalar claramente que lo más importante, interpelando así directamente al presidente de la República, de que lo más importante es la seguridad y no la constitución política. Pero un acto que además es la expresión más brutal de lo que está haciendo la derecha, cómo se toma
efectivamente la agenda pública, la agenda de gobierno, digámoslo más claramente. La agenda de gobierno hoy día la está redactando esta derecha absolutamente derechista, como hemos dicho, la derecha más derechista del mundo. Claro. Mira, a mí me están estos discursos, en algún momento dentro de este mismo programa conversábamos con nuestros invitados y se hablaba de la necesidad, digamos, de reformar, hemos conversado sobre la corrupción en Carabineros, los enormes montos de plata que generales, la corrupción ahí está latente, de los abusos, y se hablaba también de la necesidad de una de reformarlo, o sea, se reforma o la palabra, como ya se me fue la palabra que usaba, pero se refunda. Claro, claro. Una cosa La así, refundación, sí. la refundación de Carabineros, de un órgano policial profesional que respete los derechos humanos, que tenga capacidad investigativa, que tenga capacidad, digamos, de generar la delincuencia, porque ellos hacen de repente la derecha une todo en un solo saco y tira, digamos, la delincuencia con la movilización social. Y por ejemplo, en el aniversario número 3 del estallido, vimos cómo estaban tan preocupados de reprimir que no se preocuparon de los saqueos que estaban ocurriendo una cuadra más allá. Entonces, sigue siendo, bueno, son estas cosas sin sentido, estos sinsentidos que se están dando en este periodo, donde se mantiene al general director de Carabineros con otro, con Lopendia, con el encargado del organismo de inteligencia de Carabineros, Sí. y o sea, pareciera que la institución va a seguir igual, ¿ya? Y lo que falta, digamos, porque para perseguir a la delincuencia es una policía que esté focalizada, dirigida, inteligente, y no vemos eso en lo que hay. Yo diría es la imposición de la derecha en este país, que quiere dejar todo tal cual está, consolidar justamente lo que el pueblo después del 18 de octubre del 2019 cuestionó de manera, yo diría, contundente. Mira, hace poco Juan Pablo Luna, un cientista político de la Universidad Católica, planteó una suerte de hipótesis que me parece interesante debatirla y posteriormente con nuestros invitados. Señalaba que el 4 de septiembre, la derrota del 4 de septiembre fue el fin del gobierno de Gabriel Boric, así de categórico. Y hace la siguiente analogía: el 4 de septiembre fue el fin del gobierno de Gabriel Boric, de igual manera como el 19 de octubre del año 2019 fue el fin del gobierno de Sebastián Piñera, y que a partir de ahí lo único que hicieron Sebastián Piñera administrar el Estado, y lo mismo le queda a Gabriel Boric. La tesis es la siguiente, que al final quien termina imponiendo, así como contra Piñera, ahora contra Boric, es la oposición. Y recordemos que fue la oposición a Piñera la que finalmente terminó, en un periodo de pandemia, imponiendo los 3 retiros de las AFP, imponiendo o presionando para que se desarrollara toda la política del IFE, que vino en clara ayuda en un momento crítico a la población, y ahora vemos cómo la oposición está justamente presionando y redactando prácticamente la agenda pública, al punto que están pidiendo ahora ya de manera descarada que el gobierno le pida excusas, que le pida prácticamente perdón a Carabineros por las supuestas ofensas que se habrían hecho al haber planteado la refundación, al punto que hasta Ricardo Lagos Weber ha planteado que el gobierno tiene que pedirle excusas. Entonces, esta es una suerte de surrealismo el que está viviendo Chile. O sea, si hasta hace poco eran cuestionados por la alta corrupción del alto mando de Carabineros, la corrupción, claro. Pero bueno, ¿en qué queda eso? Entonces la ciudadanía se pregunta, ¿no? Pero además hay atropello a los derechos humanos, pero tremendos, que han quedado en la total impunidad. Claro. En la total impunidad, y eso es lo lamentable. O sea, ahí están hablando, se molestan cuando se dice que Carabineros cometió abusos sexuales durante este periodo. Y eso es efectivo, está en el Instituto de Derechos Humanos, lo tiene constatado también la Amnistía Internacional, señala que en Chile se ha generado toda una impunidad. Yo creo que el discurso tiene que ser más certero en realidad para la gente. Eso es lo no que no pedir se escucha, tanta no se disculpa, escucha. Bueno, eso ¿ya? sí. Porque ese es el tema, o sea, el análisis que hace este académico de la Universidad Católica diciendo eso,
puede ser, digamos, pero el tema está en que la oposición antes a la derecha se dio con un estallido después de 30 años, Claro. y ahora la oposición viene a ser la derecha, que vuelve a retomar con este periodo pequeño, este lapso corto de tiempo de rebeldía, vuelve a tomar el control y no se le equiparan No hay un el contrapeso. discurso. Bueno, en el país no hay contrapeso, toda vez que el gobierno desgraciadamente ha ido cada vez cediendo más frente a la presión de la derecha y estamos observando cómo la configuración del gobierno no es más que la reedición de lo que era la antigua nueva mayoría que se ha ido colocando de manera, yo diría, a paso agigantado en el gobierno. Entonces, bueno, hay un giro en la política gubernamental que desgraciadamente para la ciudadanía, para el pueblo que pidió cambio, se ve cada vez más distante. Entonces estamos hoy día en el proceso constituyente. No sé cuáles son eh, qué expectativas tienes respecto de este proceso constituyente que está fuertemente, in- insisto, diseñado Institucionalizado. claro, institucionalizado, pero además con las cortapisas que coloca cada vez más la derecha. ¿M? Claro, ahí hay que pedirle que tengan un poco más de empuje, de cojones, no sé, cómo de tener, porque hay que instalar, o sea, la gente quería cambio, gente necesita cambio, las cosas han empeorado, siguen empeorando desde el 18 de octubre de 2019. No, las cosas han empeorado, tenemos peores salarios, una, la inflación perjudica, digamos, nuestros niveles adquisitivos, la vivienda, el trabajo, etcétera. Entonces, hay que pedirle a nuestras autoridades que respondan, que le respondan. Hay argumentos de sobra para responder a la derecha y esos hay que usarlos. Así es. Ya, eso es un poco la preocupación que hay. Em, no sé, tenemos vamos al corte, parece, ¿o no? Sí, sí, vamos a un pequeño corte musical. Estamos de vuelta en nuestro debate social, en el 102.5 del Dial FM en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En nuestra casa que hemos retornado. Pueden ver este programa nuevamente a través del fanpage de Canal.Social y queda guardado también en los archivos del online de la radio. Así es que los invitamos a volver a escucharnos. Luis, estamos con un invitado. Con Marcos Barraza, conocido ya psicólogo, ex convencional constituyente por el Distrito 13, ex ministro de Desarrollo Social bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, militante del Partido Comunista, pero además también profesor de la Universidad de Santiago. También hemos tenido la suerte de conversar varias veces en el programa de debate social en Radio Universidad de Chile, así que muy contento de tenerte nuevamente, Marco, para poder analizar la situación nacional. Gracias a ambos por la invitación. Muy bienvenido. Muy contento. También estamos esperando otra invitada que se nos va a sumar en cuanto llegue. Ahí la presentamos. Bueno, comenzamos entonces por poner en la mesa el tema de la semana, el aniversario del 18 de octubre. El viernes se cumplieron 3 años de esta gesta, el martes, claro, de esta gesta épica, quizás algunos la han llamado, porque puso de pie a un país en la perspectiva de exigir demandas sociales y rápidamente en el devenir de ese movimiento se terminó politizando mucho, al punto que llegamos finalmente a lo que fue la Convención Constitucional. El pueblo demandaba asamblea constituyente, algunos creemos que, bueno, las razones son extensas para analizar el fenómeno, pero el 18 de octubre del 2019 puso en el centro del debate de la agenda pública las grandes demandas sentidas por la ciudadanía: pensiones, salud, educación, vivienda, agua. Y yo diría también al mismo tiempo se instaló el agotamiento por el abuso. Las grandes consignas dan cuenta del abuso. La gente estaba cansada del abuso y ese abuso se traducía en observar cómo la corrupción crecía de casi todas las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo había mucha impunidad. El abuso, la corrupción estaba en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica. Fueron escándalos. En la corte de apelaciones hubieron casos, yo diría, connotados de corrupción, pero también lo hubo en el alto mando carabinero, del ejército, en la política, senadores de la derecha absolutamente corrompidos. Entonces, y eso la gente miraba, ya se hacía costumbre todos los domingos, y nosotros lo dijimos en los primeros programas después del estallido. Se había hecho costumbre que todos los domingos tú veías las noticias y había un documental en cualquier canal sobre actos de corrupción.
Pero la gente entonces decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces eso yo creo que fue algo que fue acumulando una sensación tremendamente compleja. Entonces recordemos un poco cómo vivieron estos momentos, esos primeros días, y cuál eran tus expectativas frente a lo que estaba sucediendo. Marco, cuéntanos un poco, que tú fuiste ¿Cómo protagonista. viviste ese día? Claro. Sí. Todos Yo esos ese aspectos. día estaba el 18 en la universidad haciendo clases. Y cuando terminó la clase, o sea, no alcanzó a terminar porque se digamos, se invitó a que las personas se fueran antes por las dificultades del transporte público. Yo vivo en el centro, entonces yo salí a mirar y vi el centro despoblado en la noche. Entonces tengo imágenes del recuerdo, digamos. Claro. Se veía desde la Alameda el edificio de Enel que encendido, claro, encendido fuego, sí. y que nunca todavía se ha determinado ¿Cómo fue ese incendio. O sea, digamos, a propósito de las incógnitas respecto de por qué las estaciones de metro fueron se fueron incendiaron con quemadas. una facilidad impresionante. Claro. Entonces, yo lo viví, ciertamente, todas las marchas, todas las movilizaciones. Yo tengo la lectura de que el 18 de octubre es un punto de inflexión, pero que ahí expresa un acumulado de décadas de luchas antineoliberales. Así es. Escuchaba a Luis y señalaba, entre otros, la corrupción, los abusos. Me acordé inmediatamente de las marchas de No Más AFP multitudinarias. Sí. Entonces, entender lo que cursa en el país desde hace 3 años es referencia obligada a 2 o 3 décadas de lucha, digamos, constante en materia de justicia social, igualdad de derechos, de luchas antineoliberales. Claro. Y con una mixtura, diría yo, o sea, la virtud que tiene el 18 de octubre, entre otras, es que evidentemente que los niveles de maduración que existían en la población eran distintos respecto a la intensidad de los cambios, pero que todo haya confluido progresivamente y en corto tiempo en una exigencia de nuevo contrato social, por señalarlo de alguna manera, de nuevas normas que redefiniesen el sistema político, las instituciones, parámetros de modelo de desarrollo, da cuenta de que había una capacidad creciente, digamos, de convergencias en materia políticas y sociales. Pero también, digamos, a la luz de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, es evidente que no se tuvo toda la visión completa respecto de razones que también explican la derrota. Sí, miren, yo me estaba acordando recién también que pocas semanas antes del estallido, Piñera había hablado del oasis, o sea, había hablado de Chile como el oasis en la región. En la región, sí. Claro, aquí era una taza de leche donde invitaba a la gente a invertir, a hacerse la América, si venían para la inversión, era el oasis neoliberal perfecto. Y yo recuerdo que ese día salimos de aquí mismo, nos costó, recordábamos anteriormente que nos fuimos caminando, yo llegué caminando a mi casa muy tarde porque no había micro, pero me llamaba mucho la atención de que había una sensación en el ambiente, la gente caminaba, no estaba enojada porque no había micro, era como una especie de complicidad de que esto tenía que pasar, de que esto ya venía, digamos, una cosa así, ¿no? Es bien importante lo que dices tú, Ana, creo yo, en relación a la disociación del presidente Piñera en la época respecto de la realidad, porque él, claro, un par de semanas antes hace una referencia al oasis de Chile, pero ese oasis había cerrado más de 1000 empresas, po. Claro, sí, no fue justamente. O sea, de hecho, el desempleo está aumentando. El Linares se había cerrado ya. San Antonio también. Sí. Y el desempleo se había incrementado de manera importante. Entonces, claro, era una lectura exitista del modelo que no tenía nada que ver con el agotamiento del modelo real y los impactos en términos de desigualdad y pobreza que se vivían. Es que pensaban que iban a poder seguir estirando y que no iba a pasar esto del estallido, digamos, ¿no? Sí. Sí, y claro, y las respuestas que se dieron son respuestas que, vistos también en el presente,
han venido a agudizar ciertas condiciones de desigualdad y pobreza. Claro. Tú Sí. hablabas para darle vuelta, redondear la pregunta, de los derechos, digamos, ¿cuáles eran las expectativas que tenía la gente que salió a las calles, que salía con demandas muy concretas, eran derechos muy básicos, digamos, salud, educación, las pensiones, siempre estuvieron en un primer lugar dentro de todas las encuestas que se hacían, dentro de todas los cabildos y reuniones que había, educación, el derecho al agua, el trabajo, salarios, todo eso estaban ahí. Yo hace tiempo ¿Mm? tuve acceso en el marco de la Convención Constituyente a los resultados de la consulta que hicieron del orden de 145, Sí, 46 municipios. Sí, también, sí, Claro. sí, se fue Y muy bueno. que fue sí. sistematizado. Y Sí. esa Sí. consulta arrojó que el orden de prioridades sociales, que no se ha modificado mucho, eran Así. salud, pensiones, educación, seguridad, no, seguridad. vivienda estaba más bajito, Ya, y deudas y abusos, que es un elemento claro, de importante, principal sí, urgencia social, Claro, más ahora con las tasas de interés que vive el país. sí, claro. sí. Pero ¿cómo ves tú, después de estos 3 años, el resumen casi de estos 3 años de movilización, de mucha de esperanza, digamos, de esperanza de cambio? Porque la gente, ¿qué piensas tú que a la vuelta, digamos, qué pasó por la cabeza de esta gente que aguantó 17 años de dictadura? Le dio chance durante 30 años los gobiernos democráticos, digamos, que hicieran algo, que respondieran, que dieran soluciones. Y luego, cuando estalla y se revela el 18 de octubre del 2019, pasan 3 años más sin ningún resultado, digamos. Y tenemos una constitución, una propuesta que como que no puso, al parecer, sus demandas en primer término, en primer plano. Mira, quiero tratar de ser bien preciso para no desequilibrar, desde mi opinión, lo que yo creo que de alguna manera hay que ponderar. Claro. Yo pienso que pese al bajo ánimo social que reina tras la derrota, porque fue un golpe importante, y yo creo que connotarlo correctamente es importante El del para 4 de septiembre. el 4 de Sí. septiembre, o sea, connotarlo en términos lo más preciso posible es importante para pensar en la iniciativa política posterior. Pese a ese bajo estado de ánimo, porque fue un golpe, mi impresión es que, en primer lugar, uno no pudiese rotular o calificar a ese 62% que rechazó como de derecha. No, de ninguna manera. Hay un porcentaje de la derecha que es un voto histórico, pero hay 4.800.000 personas que por primera vez votaron, También es cierto, sí. y que votaron probablemente con distancia y rechazo de muchas cosas. Yo, visto en retrospectiva, pienso que desde el momento que la Convención Constituyente se constituyó como tal, pasó a ser percibida por un universo importante de la población como institucionalidad. Y adquirió Claro. el mismo menoscabo social que tienen otras instituciones, descrédito. Lo digo porque esos 4.800.000 personas, yo he estado leyendo estos días estudios cualitativos, tratando de profundizar en el análisis, y son personas que demandan calidad de vida, que demandan igualdad salarial entre hombres y mujeres, en definitiva que tienen exigencias, digamos, de mejoramiento de condiciones sociales equivalente a muchos que votaron a prueba, pero que en definitiva no se sintieron interpretados. Lo digo porque las razones que explican el 18 de septiembre tienen plena vigencia en términos de desigualdad, injusticias, abusos, asimetrías. Claro. Y nadie podría pensar que, digamos, cerrar por Bocover el debate sobre una nueva constitución sería una solución para Chile. Muy por el contrario, agudizaría los conflictos. Entonces, yo hoy hablo en primera persona como sintiéndome parte del movimiento social. Lo clave es connotar bien la derrota, y lo clave es tomar la iniciativa política. Uh-huh. Eso es esencial a propósito del camino que se va a abrir. Y la política, la lucha social muestra que tiene capacidades de reinventarse.
Bueno, estamos con Marcos Barraza y acaba de llegar nuestra otra invitada, Francisca Quiroga, quien es comunicadora, actual directora de La Voz de los que Sobran, magíster en Ciencias Políticas, así que muy bienvenida. Francisca, estamos discutiendo justamente, haciendo un pequeño balance de lo que ocurrió después, balance del estallido, de los 3 años de la revuelta del 18 de octubre, pero al mismo tiempo vinculándolo al tema de lo que ocurrió el 4 de septiembre, tratando de explicar este fenómeno, por qué casi un poquito más del 60% votó en contra. Y Marco hacía referencia un poco a esta suerte que se ha instalado también como poder destituyente, más que constituyente. La gente vota en contra de la propuesta, mucha gente sin leerla, pero vota también cansado de la institucionalidad, y creo que me hace sentido lo que plantea Marco en orden a que con el correr del tiempo y con toda la campaña de descrédito que hicieron los medios de comunicación a la convención, se fue sintiendo para los ojos de la gente común como que también esto era parte de lo que la gente cuestionaba. Y con el correr de los días del 4 de septiembre nos hemos dado cuenta que esta tesis no parece tan descabellada, parece una tesis bastante coherente. Así que, ¿cuál es tu opinión, Francisca? Y bueno, un gran abrazo por venir. Sí, bienvenida. Gracias por la invitación, feliz de estar acá, los saludo a todas, todos. Hola, ¿cómo está? Ex convencional, lo conozco también como ex ministro, así que nos ha tocado en el mundo de las comunicaciones conocernos a todos y todas. Esta es la pregunta que nos hemos hecho todos, y en estado de reflexión, y también golpeados, porque para muchos es la derrota electoral, pero también para algunos una derrota cultural. Pero creo que aquí hay que leer bien los conceptos y las ideas que están detrás. En primer momento, yo creo que el momento de la revuelta, que a mí me gusta ese concepto, tiene que ver con una crítica política a este sistema neoliberal que, aunque no hubiera ni ideas asociadas a los tecnicismos, pero había una rabia movilizadora con respecto a cuerpos, a ideas, a gente que había vivido esta desigualdad y este país donde vives, donde naces, donde estudias, marca tu vida. Y eso yo creo que todos lo representaban de una u otra forma con todos los movimientos asociados. Pero es una revuelta, no hay actores políticos que la lideren, no hay una instancia de querer constituir algo, sino que efectivamente es una potencia destituyente que la han llamado, ¿no? En términos como de que así se analizan las revueltas. Entonces ese momento no se tiene que leer solo en función del pacto social y político que es la nueva Constitución. Los que muchos de nosotros queríamos hace años, yo me siento parte de ese movimiento, queríamos una nueva constitución para despinochetizar Chile, pero éramos una élite. Recordemos quién eran los que decíamos nueva constitución hace 10 años atrás. Éramos un grupo de académicos, doctores en Derecho, era un grupo de ambientalistas que decíamos, ojo, el tema es la propiedad del agua. El mundo de los comunicadores que decíamos derecho a la comunicación, que llevamos cuántos años haciendo el mismo ejercicio de análisis de que en Chile no existe una democracia plena, porque hay una concentración de la propiedad de los medios y además hay intereses, además de lo económico, ideológicos asociados a esa concentración de la propiedad de los medios. Entonces no nos encontramos con nada muy distinto, parece que nos olvidamos y creímos muchos de nosotros, yo me siento parte a veces de esa locura de decir, creíamos que Chile había cambiado. Sí, era el mismo Chile, pero que se había rebelado frente a un gobierno de Piñera, un gobierno que nos restregaba en la cara el discurso de la oligarquía y de los empresarios que estaban gobernando, ¿no? Con todas las frases desde levántese más temprano, o sea, no lo podían hacer más evidente en términos políticos. Y sabemos que cuando gobierna Piñera parece que la izquierda nos va mejor, porque cuando gobierna Piñera nos movilizamos mucho más. Las grandes demandas, vamos a la calle de nuevo. Hay un problema cuando la izquierda está en el poder. Bueno, la izquierda concertación, le podemos hacer una lectura crítica, nueva mayoría, que es muy complejo cómo plasmar ese proceso de transformación cuando tienes que pactar en un congreso. Y yo creo que el gran tema es cuando la convención se la asimila, y eso la derecha lo hace muy bien, lo asimila y hace unos discursos del día uno de decir el mamarracho, el circo constituyente, de asimilarlo al Congreso, la institución menos representativa en Chile en los últimos 6, 7 años es el Congreso, los espacios colectivos y deliberativos. Y la convención tenía eso, que uno veía las negociaciones, uno veía el proceso político. Y eso la derecha lo hizo fantástico y ocupó toda esa hegemonía. Lo que nosotros todos sabíamos. Pasa que nos olvidamos el poder de la derecha. Sí. Creíamos que la derecha, yo me lo cuestiono ahora, ¿no? Creíamos que la derecha se iba a quedar tranquila y no iba a movilizar todos sus recursos, su poder, en el mundo de las radios, en el mundo de los medios de comunicación. La TV en Chile, no hay medios públicos. Los medios universitarios son resistentes en Chile. Los medios independientes también somos resistentes en la lógica que nos vimos con muchas audiencias, marcando pauta, pero ojo que también nos desconectamos de qué pueblo estamos mirando.
Entonces también el discurso de las élites o el discurso identitario a veces también nos hace perder el foco, porque la gente siguió viendo que en su casa seguían teniendo las pensiones miserables, y a veces la inmediatez también nos obliga a ver los momentos políticos versus los momentos de transformaciones más estructurales. Y ahí yo creo que es donde tenemos esa discusión más de fondo. Se le dio como mucho espacio democrático a la derecha dentro de la convención, porque, o sea, para tratar de analizar por qué perdió el plebiscito. Porque si el 80% quería cambios de la población, después, o sea, claro, está el tema identitario, las demandas más particulares, digamos, por sobre las colectivas que primaron de repente, pero también yo me acuerdo que se pelea casi porque la derecha tuviese un espacio más democrático, o sea, darle la posibilidad de hablar. Bueno. Sí, para Marco quería preguntarle, Marco, mira, creo que Gabriel Palma fue el que planteó que no se puede luchar por libertades individuales, haciendo mención justamente a las demandas identitarias, si antes no se lucha por los derechos colectivos. Con eso concretamente. Me encantó del Gabriel yo Palma. tengo un matiz con eso. Sí. Sí. Porque atribuirle o darle una carga negativa a las demandas identitarias, que son demandas de reconocimiento, uno corre el riesgo de subvalorar lo que ha ensanchado los horizontes de lucha social de estas últimas décadas. Minorías en términos de poder, pero mayorías en términos numéricos. O sea, si uno lo lleva, digamos, lo hace una correlación directa con cuántas personas en situación de discapacidad viven en Chile, y que es una demanda identitaria, 2 millones, casi 2.800.000, con diferentes niveles e intensidades. La comunidad LGBTI, Q+, los subreportes que tiene la CACEN son, o sea, lo que quiero señalar es que estoy de acuerdo con eso. La lucha social se ha ensanchado, sus horizontes se han abierto a partir de estas demandas identitarias. La pregunta es si es que el texto o lo que se debatió logró relevar correctamente una demanda que fuera una amalgama social, que cohesionara. Fíjense ustedes que la derecha, los grandes medios de comunicación hegemónicos, nunca denostaron las demandas relativas, por ejemplo, a derechos sindicales, que son redistributivas. Ni siquiera las pusieron sobre el tapete. Yo tengo una teoría al respecto. Yo tengo una teoría, o sea, que es que dentro del movimiento social, ¿ya? Creo que se les pasó porque estaban muy preocupados de los fondos de pensiones. Estaban tan abocados a que no se les arrancara. A propósito lo que, pero a propósito de eso, yo creo que la derecha tuvo la habilidad de construir una gramática social regresiva en contraste con la que emerge desde el 18 de octubre. Y en ello hay otros factores que cohabitan. Los retiros, la seguidilla de retiros que se inaugura con ocasión de la pandemia, reinstalaron la idea de que los fondos eran una propiedad individual. Claro. Lo pusieron tangible, lo hicieron en contraste con la reflexión o el estándar de seguridad social. Entonces, yo creo que en el momento en que se empezó a impulsar el primer retiro, el segundo retiro, se empezó también a fraguar desde los grandes grupos económicos, desde las transnacionales, un discurso regresivo desde el punto de vista de lo individual por sobre lo colectivo. En mi opinión eso es muy evidente, y a propósito, pensando en los intereses corporativos que tocó la convención. La campaña estaba la campaña al rechazo, pero de manera complementaria, sin decir rechazo, estaba la campaña de las normas de las AFP, con mi plata no. Sí. Y de manera complementaria estaba la campaña, que era absolutamente injustificada, de Archie respecto a la amenaza hacia los medios de comunicación. Con cartas públicas en todos los medios. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que hay razones estructurales, razones de la política, o sea, de esos 4.800.000 personas que primera vez votan, son personas, muchas de ellas, que han visto deterioradas sus condiciones económicas desde el gobierno anterior y que no han visto que hayan mejorado en este gobierno, y también de eso es responsable la convención. No sé si me explico bien, a propósito de lo que se está castigando, porque también en el voto del rechazo, descontando a la derecha, el electorado, la derecha dura, hay un voto de castigo a muchas cosas también, que es lo que decía Luis respecto de este poder desconstituyente, que es básicamente centrarse
en oposición a toda la institucionalidad, y la convención pasa a ser institucionalidad. Sí, quería... Interesante la reflexión, bueno, creo que coloca varios temas para seguir pensando lo mismo, igual que lo que planteaba Francisca. Pero quiero llevarlo a otro tema. El presidente Boric aprobó la conformación del nuevo alto mando de Carabineros de Chile, propuesto por el general director Ricardo Yáñez, quien se mantendrá en su cargo, y asimismo junto al general Luigi Lopresti, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de la DIPOLCAR, ambos cuestionados. Y cuestionados no solamente por materias de seguridad, de la ineficiente seguridad que tanto reclama la derecha hoy en día, una ineficiencia de Carabineros que francamente nunca se aborda como tema real. Todo esto que forma parte de la campaña de las denuncias, los portonazos, bueno, nunca se ha visto efectividad de parte de Carabineros para evitar que esta conducta delictual siga aumentando. Pero hay otro tema detrás de esto, está todo el tema de la corrupción y la transgresión y violación a los derechos humanos. ¿Cómo ves este tema tú, Francisca? Porque se habló de refundación de Carabineros y hoy día estamos prácticamente confirmando Carabineros, lo que además se suma a la campaña de la derecha que exige que el gobierno, no pide, exige que el gobierno le pida excusas, le pida disculpas, hasta pida perdón. No, Algunos republicanos, pero Lagos Weber también pidiéndole al presidente, y ya no se cansa de repetirlo. Entonces, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo eso convive con la realidad política? Es un tema súper complejo porque uno lo ha estudiado en comunicación y los que trabajamos en medios sabemos cómo se instalan discursos o temas. Y en eso la derecha con sus medios y sus políticos son bastante coordinados, a diferencia de la izquierda que tiene tendencia a odiarse entre sí y a tener peleas por ego, porque yo por eso bromeo, digo, con Piñera parece que la izquierda somos capaces de unirnos, pero después cuando son gobiernos la capacidad de tener un relato y un discurso se vuelve más complejo. Pero eso lo vamos a dejar como un pie de página. Para centrarme en el tema de fondo, el tema de la seguridad es un tema fundamental, porque tiene que ver con la seguridad en la vida. La seguridad social, la seguridad de poder llevar a tu hijo al colegio, la seguridad de que si yo me enfermo, ese relato tenemos que ser capaces de construirlo, de que si yo me enfermo, tengo algo que puedo perder mi casa, que esos bienes materiales, vivo en la cuerda floja, ese concepto de muchas... La seguridad es un concepto mucho más amplio. De hecho, en Naciones Unidas la seguridad multidimensional, o sea, tiene que ir con componentes de desigualdad. Eso está estudiado. Lo que pasa es que cuando te ponen los portonazos, y hoy día yo escuchaba, en la mañana hice el ejercicio, trato de hacer el ejercicio de poner todas las radios empresariales, ¿no?, de las transnacionales. Los 5 titulares que a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 repiten es narcotráfico, portonazo, está bien armada la pauta. Y la televisión abierta. Y la televisión abierta también, porque es atractivo. En comunicación política uno sabe que colocar la imagen de la víctima, y tú le preguntas a una persona de Aysén y dice, no, el problema más importante que tengo en Aysén es el portonazo. ¿Cuántos portonazos en Aysén? No, es que lo vi en la tele. Y eso va a ser una respuesta tipo. Y si yo le presento datos, me va a decir, pero es que esa no es mi realidad. Entonces, ojo cómo se construyen las realidades. Ahora, hay un dato que es clave, que es cómo el gobierno construye relatos políticos. Y en eso hoy en día tenemos una ministra del Interior que es PPD, que es Carolina Toá. Después del 4 de septiembre tuvimos un cambio, obviamente, en la propuesta de los mismos actores políticos dentro del gobierno. Y es un gobierno débil en la ejecución y en la definición de políticas públicas. Esa es mi crítica política. Porque hay una agenda legislativa que uno va a apoyar, que tiene con pensiones, con reforma tributaria, un Congreso que es desfavorable. Y yo creo que hoy día la música la pone la derecha en términos comunicacionales. La ha puesto siempre con su poder y su hegemonía. Pero creo que ahora particularmente hay una debilidad mayor porque estos mismos actores que surgen, no todos, yo sé que hay algunos que tienen mayor trayectoria política que otros, le tienen mucho respeto, ¿no? Y yo digo, pero todas las filtraciones son para Bofil, o sea, ex ante y la tercera parece que tienen un... Y yo digo, ¿por qué tienen tanto poder? O sea, tienen más poder que con Piñera. Es que los periodistas que trabajan hoy día en La Moneda, muchos de ellos son ex Copesa, y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque le he preguntado a algunos periodistas para entrevistarlo y dicen, es que yo trabajé en la tercera, y es como un mérito, ¿no? Es como un mérito, somos prensa empresarial. Yo me burlo un poco, yo antes fui director del Desconcierto, era director de Los de los que Sobran, y digo, ok, ese es como el cartel de que este gobierno es serio. Y después digo, oye, pero parece que no están leyendo que sí tienen que ir a la prensa empresarial, ok, no hay que excluir a ninguna prensa, pero también pongan temas en la agenda de los nichos claves de movimientos sociales, de actores políticos que hoy día están un poco conflictuados respecto a cuál es el relato. Hay que ocuparse de la seguridad, pero la seguridad pasa por transformar Carabineros y hacerse cargo de la desigualdad dentro de la propia institución. ¿Por qué no poner el foco en que los cabos 1, cabo 2 que se forman en un año, que la Concertación lo hizo por muchos años, de ponerle mucha plata a sacar Carabineros a olla a presión en un año, tienen condiciones salariales pésimas?
están en comisarías donde están, un reportaje de CIPER bastante bueno, que yo hace rato que venía buscando ese dato, respecto a las tasas de los problemas de salud mental. Yo creo que hay que hacerse cargo de Carabineros, no tengo ningún problema. Hay que hacerse cargo de sus funcionarios y mejorar su calidad de vida, su entrenamiento, su funcionamiento. Hay que trabajar con ellos, pero ojo con los altos mandos. Claro. Porque cuando yo le hago reverencia a los altos mandos y no soy capaz de imponer y de dejar claro cuál es mi línea política, creo que ahí hay una debilidad muy importante de este gobierno. Claro. Marco, ¿qué Hago esa Sí, distinción, me parece que no es muy ir en bien. contra de Carabineros. No, Uno te tiene que entiendo perfectamente. reformularlo con los propios actores, pero poner la agenda de políticas públicas. Y en Chile sigue gobernando la Constitución del 80, y por lo que yo sé, es hiperpresidencialista. Hay una cuestión que se llama presupuesto público, acá lo sabe el señor Barraza, que el Congreso es importante, pero es súper relevante cómo se ejecutan las políticas públicas. Y yo hoy día veo una debilidad profunda en políticas sociales, cómo se puede trabajar en temas de niñez, en temas de personas mayores, y que se han hecho en otros gobiernos, y yo creo que es un año. Un año de antelación, vamos a ver que el segundo ¿Qué año pasa? sea mejor. Yo espero que sea mejor. Así Pero esperamos tienen que todos. ejecutar las platas, que no tienen que pedirle permiso al Congreso, ni estar preocupados de lo que va a salir en la tercera o en la segunda, que lo leen muy poco, pero parece que son los 100 Claro. personas que le importa Sí. a un grupo No, pero Sí. marca, político. marca Marco, editorial. ¿qué Marca te editorial parece? para un grupo Mira, muy chico. Mira, nosotros tuvimos un pleno del Comité Central del Partido Comunista el fin de semana. Emitimos unas resoluciones que son como 6 páginas y que partimos de la siguiente premisa. Lo que estábamos viviendo en materia de gobierno es una situación bien compleja en términos de, por un lado, una débil o muy frágil correlación de fuerzas en el Congreso, que de alguna manera desfigura permanentemente la agenda de gobierno, legislativa, digo. Por otro lado, una crisis social y económica. Digo social y económica porque la delincuencia, en mi opinión, es evidentemente que los grandes medios la exacerban en términos de simbología comunicacional, pero creo que también es un dato de la realidad que ha aumentado. Los datos de homicidio, con datos de mayor Los violencia. datos duros muestran que hay más violencia, más delincuencia dura, más crimen organizado. Pero uno no ve que la policía esté Ya. haciendo algo muy... Sí. Ahora, lo que acabado pasa hacia es allá. que la instrumentalización que se hace de Carabinero para efectos de restituir la agenda conservadora es muy evidente. O sea, las palabras de los expersoneros de la Concertación llamando a pedir disculpas públicas a Carabineros, digamos, por las violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas durante el estallido social, es de locos. Claro. Sí. Es de locos. Es inaceptable. Porque lo que buscan es de alguna manera, o no, más que de alguna manera, lo que buscan es reinstalar y relegitimar una agenda por la vía del borrón y cuenta nueva. Entonces, yo creo que el gobierno ahí tiene una complejidad y que, en mi opinión, las palabras del presidente Boric en el discurso del 18 logró equilibrar. Por un lado, un respeto, digamos, un apoyo, diría yo, a Carabineros en el ejercicio de combatir la delincuencia, de proteger a la ciudadanía, pero ningún tipo de indulgencia respecto a violaciones de los derechos humanos, abusos de cualquier índole. El problema que tenemos es que, me voy a poner en el hipotético caso de que cambiaran a todo el alto mando Carabineros. Yo no creo que con la doctrina que tiene Carabineros, Que con se la ley cambie. orgánica que tiene Carabineros, eso generaría un avance sustantivo en clave de derecho o de enfoque democrático, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, la reforma de Carabineros es una cuestión indispensable. Creo que nosotros acuñamos como Partido Comunista una idea que nos parece que es esencial: gobierno de realizaciones populares. Poner todas las fichas respecto de que las reformas estructurales tienen que implementarse pasando por alto o no teniendo un ejercicio de gobierno eficaz y eficiente en el presente, Ya. pone en riesgo las reformas. Así es, Entonces, tenemos que... Bueno, Uy, nos van a cortar. nos van a cortar. Francisca Está Quiroga entretenido. y Marcos Barraza, bueno, muchas gracias. Se nos hizo muy corto el Sí, tiempo. es que Lo dejamos tenemos comprometidos para el próximo programa, que esto es muy interesante el tema. Hay Re harta poco lo cosa. que se puede preguntar Yo después tengo de varias escucharlo a preguntas ustedes. también de lo que hablaron Así que, en los pasillos. bueno. En ese consejo del fin de Sí. semana. Sí, Bueno. está bien. Esos son los más Nos entretenidos. vemos el próximo viernes a las 16 quedamos horas en pendientes. Radio Vamos, Universidad de sí, Chile, la vamos a radio que seguir con piensa en el esto. 102.5 FM, el dial. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la No, invitación. seguimos Bien. conversando. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social.